Así que en este momento no se sienta que usted está solo, Dios está con usted. Pero antes de empezar con el estudio de hoy, vamos a pedirle, por favor, hermana Jacqueline, si nos puede tener la oración de apertura para que usted, por favor, nos dirija en oración. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, le damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos diste un día más para poder trabajar y llegarle a una persona más. Bendíganos grandemente durante este día, donde esta noche permite que el pastor preste sus labios para que nosotros entendamos y podamos aprender mucho más de usted, mi Dios, porque ese es nuestro camino, aprender diariamente algo de usted. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por lo bueno y por lo no tan bueno, mi Dios. Ya usted sabe cuál es mi petición en mi corazón, Señor. Sí, Señor. Y todas las que tienen las peticiones y las que han pedido o que las tienen en sus corazones, Señor, que usted la conteste según su voluntad, mi Dios. Amén. Denos, Señor, entendimiento de su palabra. Lo pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Sí, muy buena noche. Gracias, hermana Jacqueline. Si Dios así lo permite, siempre me gusta pues poner a Dios por delante. Vamos a estudiar en Lucas capítulo 9. En este momento, antes de leer la palabra de Dios, vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender y comprender su palabra. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, analizar tu palabra, a poner nuestros ojos en tu palabra, por favor, Señor, cúbrenos bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Me gustaría que lean conmigo Juan 9. 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 9 del libro de Lucas, dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. Verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alfaja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En la casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Verso 5. Donde no os reciban, salid de aquella ciudad, y sacudid aún el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Verso 6. Y saliendo, recorrieron las aldeas, anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes. Verso 7. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Verso 8. Otros: Elías apareció, y otros: a un antiguo profeta ha resucitado. Verso 9. Pero Herodes decía: yo mandé decapitar a Juan, entonces, ¿quién será este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Una vez más, oh Dios, estamos ante tu presencia. Cada persona en diferentes hogares, por estamos humillados ante ti, conectados, Señor, en el Espíritu a través, Señor, de esta plataforma. Gracias, Señor, porque ha determinado que tu evangelio se siga predicando en esta dirección, esta plataforma, porque nada ni nadie ha de detener algo tan poderoso que es el evangelio de Dios. Señor, quiero pedirte una vez más que por favor nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9, dice versículo 1. Empezamos con el versículo número 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. Así que la primera palabra que vamos a analizar aquí es
dice Jesús reunió a sus 12 discípulos. Jesús cuando iba a elegir ahora a sus discípulos para darle el poder, nosotros sabemos que había un discípulo que le iba a fallar a Jesús. Había un discípulo que lamentablemente se iba a dejar usar por el enemigo, pero Jesús no sacó a ese discípulo. Jesús no tomó 11 y le dijo a los 11 y le dio poder a los 11. No, Jesús no rechazó a Judas Iscariote. Muy importante esto, porque el plan de Jesús era que también Judas Iscariote formara parte de su equipo, del grupo que Jesús había elegido para representarle dignamente. Así que cuando dice la palabra, Jesús los reunió. A reunirlo, Jesús se estuvo con ellos, le habló, le comunicó. Y entonces dice, y le dio poder. O sea, la palabra aquí, dar, que le dio poder, que en griego quiere decir didomi. O sea, es algo que no tenían y ahora Jesús le da. Imagínese que usted no tiene pan y alguien le da pan. Alguien, o usted no tiene quizá una ropa y alguien le da una ropa. Usted no tiene agua y alguien le da agua. Algo que usted necesita. Así que Jesús le da lo que ellos no tenían, pero que Jesús tenía además. Gloria a Dios, porque nosotros no tenemos lo que Jesús tiene y Jesús quiere darte lo que Él tiene para que usted lo tenga. Así que Jesús le dio, número uno, le dio poder. La palabra que usa aquí en griego para poder es dinami o dinamita. Porque usted escucha la palabra dinamita, la raíz de la palabra dinamita viene del griego dinami, que quiere decir poder. Así que ellos no tenían dinami y Jesús le dio dinami. Ese dinami que Jesús se lo dio para que ellos, con el poder que Jesús le dio, la dinamita que Jesús le dio, si se le presentara una situación o un demonio, que Jesús ahora con el poder que Jesús le dio, la dinamita, dinami, ellos expulsaran ese demonio y explotaran. No que iba a explotar porque lo iban a matar, porque todavía ningún demonio ha muerto hasta que Jesús venga por tercera vez, y es cuando Jesús va a destruir el demonio, ¿verdad que sí? Sabemos. Pero el poder que le dio no fue para matar el demonio, fue para expulsar el demonio, no es lo mismo. Así que son dos cosas totalmente diferentes. Ningún ser humano tiene el poder para matar demonios, y Jesús no dio el poder para matar demonios, sino le dio poder para qué, para expulsarlo. Dinamita le dio. Así que le dio a qué, dinamita. Nosotros conocemos de la dinamita cuando se va a hacer un túnel para romper montañas, desbaratar montañas, se ponen dinamita, un montón de dinamita, ¡bum!, y explotan la montaña y salen la piedra volando, y por ahí se hace una carretera, porque ese es el plan del ser humano, pasar por un lugar, hay una piedra de tropiezo, hay una muralla, y esa muralla hay que eliminarla. ¿Y cómo la eliminamos? No a pico, no a pala. Hoy en día, dinamita, ¡pum!, explotamos. Entonces hay situaciones tenemos que boom, explotarla con el poder de Dios. Si hay algo que te impide llegar a Jesús, usted tiene que decir, espérate, necesito dinamita, necesito poder, boom, para explotar esa muralla, ese carácter, esa situación que le impida llegar a Cristo Jesús. Yo no sé si le estaría hablando a alguien que tiene una situación o algo que le impida representar a Jesús, que le impida llegar a Jesús. Entonces necesitamos que, boom, dinamita. Necesitamos que, boom, dinamita del Espíritu Santo. Así que esta dinamita que Jesús le dio a ellos no es algo que el ser humano lo puede adquirir por fuerza propia o mérito propio. Es algo que Dios lo da, pero que Dios le dio a ellos este poder como que representativo del poder que van a recibir del aposento alto. Así que esto era como un aperitivo. Era como un antesala a lo que iba a ocurrir. Qué cosa más bella, ¿verdad? Qué privilegio, ver. Tuvieron los discípulos, también nosotros. Si representamos dignamente a Dios, también nosotros. Si nos enfocamos a servirle plenamente a Dios y no nos enfocamos en nosotros, porque jamás Jesús le va a dar dinamita a una persona que tenga un carácter explosivo. Imagínese usted, imagínese que si yo fuera explosivo, si yo fuera con un carácter que prendiera de medio maniquetazo y Jesús me diera dinamita, yo creo que va a aportar soy yo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cuidarte, Dios quiere ayudarte. Todo lo que Dios te va a dar, te lo va a dar para bendecirte. Así que si nosotros queremos en realidad recibir el poder de Dios, recibir el poder del Espíritu Santo, necesitamos tener un corazón humilde, un corazón respetuoso, un corazón sincero, que representar dignamente a Dios, para que entonces recibir ese poder, recibir que Dios nos lo va a dar. Entonces lo recibimos
Gracias a quién, a Cristo Jesús. Así que Jesús lo primero que le da, ¿qué? Dinamita. Y después le da autoridad. Hay una similitud entre autoridad y poder. No es lo mismo, pero la palabra en griego es totalmente diferente. La palabra en poder en griego, ¿cuál es? Ya usted la sabe. Dinamita o dinami, que es la palabra griega para poder. Y para autoridad, la palabra que es ausodía o ausosía. La palabra ausosía quiere decir que es autoridad. O sea, hay personas que tienen poder pero no tienen autoridad. Y dice, pastor, pero no es lo mismo. Quizá hay personas que tienen el poder y abusan del poder, pero no tienen cierta autoridad. Así que Jesús le dio ambas cosas. Le dio poder y le dio autoridad. ¿Qué le dio? Le dio poder y le dio autoridad. No le dio dinero, no le dio fama, no le dio un título, no le dio un apellido, no le dio un nombre para que lo reconocieran, nada de eso. Así que nosotros hemos de recibir del Señor, de verdad, la bendición de poder y de autoridad. Si usted anhela recibir algo de Dios, luche para recibir poder y autoridad de Dios. Cuando Saúl recibió poder y autoridad, pero no fue que recibió poder y autoridad porque Dios se lo dio, sino porque en la posición en la que estaba como rey, al ser rey, entonces automáticamente él recibió ese poder y esa autoridad como rey, no porque Dios se lo dio, no es lo mismo, jerarquía de rey a recibir un poder que Dios le dio, no es lo mismo. Así que, pero su posición en la de Saúl lo llevó a ser un rey que tenía poder y autoridad. Por eso fue que hizo lo que hizo con los sacerdotes, que mató a los sacerdotes, pero no lo hizo con el poder de Dios y no lo hizo con la autoridad de Dios, porque Saúl cuando mata a los sacerdotes lo hizo con un poder humano y con una autoridad humana. No lo hizo con un poder divino ni tampoco con la autoridad divina, totalmente diferente. Ven aquí la diferencia entre el poder que recibe un ser humano porque ocupa una posición. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, tenemos que entender que es un hombre con poder y autoridad, pero ese poder y autoridad que recibe el presidente de los Estados Unidos no es dado por Dios. También el presidente de Rusia tiene poder y autoridad, pero no un poder y autoridad dada por Dios, un poder y autoridad dada por quién, por el hombre. El Papa, el Papa, el que dirige la Iglesia Católica, sabemos que tiene poder y autoridad, pero es un poder y autoridad que no es dado por Dios, es un poder y autoridad dada por la posición que ocupa. El presidente de China también tiene poder y autoridad, pero no un poder y autoridad dado por el hombre, por Dios, no, es dado por la posición que ocupa. ¿Ven la diferencia? Pero aquí Jesús se le da un poder y autoridad, no poder y autoridad como el hombre la da, no como una posición de un reinado o de un presidente o de una nación porque tiene poder, no porque se le da un congreso o se le da un senado. Aquí el poder que reciben los discípulos, la dinámica que reciben los discípulos y la exosía que reciben los discípulos viene de quién? De Jesús. O sea, Jesús tenía poder y Jesús le dio poder. Ellos recibieron poder, un poder que ellos recibieron. Y diría, pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo usted recibe poder? O sea, nadie puede recibir la mano, abrir la mano y decir, dame una libra de poder. El poder no se compra. Dame una libra de autoridad o 5 libras de autoridad. Tampoco, no es así. Este poder no es un poder que usted lo puede comprar. Eso no es una autoridad que usted puede comprar. Es algo que se adquiere, que Dios se la da, pero que Dios no se la da a todo el mundo. No a todo el mundo. No todo el mundo está calificado para recibir eso, pero Dios quiere que todo el mundo la reciba. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué todo el mundo no la recibe? Imagínese usted, presidente de Estados Unidos, con este poder. Con el poder que tiene, imagínese usted cuántas cosas quieren hacer, imagínese con este poder. O sea, ¿ven la diferencia? Así que este poder no lo recibe todo el mundo, lo reciben hijos e hijas de Dios. Y entre los hijos y la hija de Dios tampoco lo reciben todo el mundo, porque nosotros sabemos que Jesús no solamente tenía 12 discípulos, 10 más 2, 12. No, Jesús tenía más discípulos, pero de todos los discípulos que él tenía, de todo lo que él tenía, él reunió, cogió a 12 y a esos 12 nada más a esos 12 que le dio poder y autoridad. A los demás no le dio poder y autoridad, no se lo dio. Ahora, ¿por qué? Dios sabrá el por qué. Eso lo sabe Jesús, el por qué. Ahora,
nosotros como hijo e hija de Dios, ¿podemos recibir poder y autoridad? Claro que sí. Ahora, la pregunta que yo me hago, para poder recibir ese poder y esa autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Porque tenemos que hacer algo. ¿Usted cree que Jesús le va a dar poder a una persona egocéntrica? ¿A un cristiano egocéntrico? No, no se lo va a dar. ¿Jesús cree que Jesús le va a dar poder a una persona con un carácter explosivo? Ese poder y ese poder y esa autoridad. No, no se lo va a dar. ¿Usted cree que Jesús le va a dar poder a una persona rincorosa? ¿Usted cree que Jesús le va a dar poder y autoridad a un cristiano rincoroso? No, no se lo va a dar. ¿Usted cree que Jesús le va a dar poder y autoridad a un cristiano en realidad que no confiese su culpa y su pecado? No, no, no se lo va a dar. Entonces, ¿qué vida tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida de cristianismo para tener autoridad y poder? Porque aquí estamos hablando de algo que en realidad nosotros necesitamos este poder, necesitamos esa autoridad. Y más en el mundo que estamos viviendo necesitamos esto. Pero para recibirlo, aquí viene una vez más la pregunta. ¿Por qué no todos los cristianos tenemos esa autoridad y este poder? Porque si Jesús se la dio a ellos, también te la quiere dar a ti. ¿Estamos nosotros representando dignamente a Dios para recibir esto? Es una bendición, iglesia. Por eso es que hoy en día, yo al estudiar la Biblia, yo no voy a criticar a mi antepasado, no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar, Dios me libre, hacerle eso. Pero en realidad, nuestros antepasados no nos enfocaron en lo que tenían que enfocarnos, no nos enamoraron de Cristo, porque es a través de Cristo, es a través de su gracia, de su amor, de su poder, es tener esa vivencia con Cristo Jesús, enamorarme de ese Jesús, que da el poder y la autoridad, porque quien le dio poder y autoridad a ellos fue Jesús, no fue otra cosa. Mira a ver si a los fariseos y los saduceos Jesús le dio poder. Mira a ver si el cielo le dio poder a los fariseos y a los saduceos, que ellos en realidad te representaban o hablaban de Cristo, perdón, de Dios, de Cristo no, hablaban de Dios y hablaban de la Torá y hablaban de los 10 mandamientos, pero en realidad no le dio el cielo a ellos poder y autoridad. O sea, de todos los que estaban en Israel, quienes recibieron dinami y ausoesía, o sea, de autoridad y poder, quienes recibieron fueron 12 discípulos de Jesús, de toda la nación de Israel. Pero ¿qué pasó entonces con los fariseos? ¿Qué pasó entonces con los saduceos? ¿Qué pasó entonces con esos sacerdotes que estaban administrando en el templo? ¿Qué pasó con esos líderes de esa sinagoga que hablaban del Torá, que hablaban del sábado, que hablaban de los alimentos? La pregunta que yo me hago, ¿qué pasó? Porque no recibieron ese poder también. ¿Por qué no recibieron esa autoridad también? Porque en realidad no fueron elegidos por Dios. Si usted lee con mucho cuidado, dice que Jesús los reunió y le dio. Jesús no le dijo, abran la mano para darle, no. Jesús no dijo, abran la boca para darle tampoco. No, no fue así. Jesús simplemente lo ungió y le dio el poder a cada uno de ellos. Y Jesús tenía el poder para determinar quién tenía poder, quién no tenía este poder. Jesús determinó a esos 12 darle el poder. Y ese poder estaba con ellos. Uy, qué cosa más bella, esto es grandioso. El poder estaba con ellos. Es algo que ellos lo sintieron, este poder. Pero ¿para qué lo tenían? Muy importante. ¿Para qué tenían el poder? Así que Jesús le dio poder y autoridad, dice aquí, para sanar enfermedades. La palabra que vamos ahora a analizar aquí, para sanar enfermedades. Porque en el tiempo en que Jesús estaba en Israel había muchas enfermedades. Y hoy en día también hay muchas enfermedades, mucho más enfermedades que en aquel tiempo. Y es el mismo Jesús, pero no son los mismos discípulos. Ahí está la diferencia. Si usted hiciera un hincapié en esto, si usted analizara esto, muchas personas que cogen la palabra Jesús no cambia, Dios no cambia, eso lo sabemos, Dios no cambia, eso estamos claros. Quien cambia es el ser humano. Nosotros hemos cambiado la forma de adorar a Dios, hemos cambiado la forma de creer en Dios, hemos cambiado la forma de servirle a Dios, hemos cambiado la forma hasta de ir a la iglesia, hemos cambiado la forma de adorar a Dios en la iglesia. Entonces, nosotros hemos cambiado y queremos que Dios nos bendiga en el cambio que hemos hecho, y eso no es así, eso no funciona así. Dios no cambia. También hay cosas que cambian a través de los tiempos, eso lo sabemos. Pero el adorar a Dios, el servirle a Dios, el representar a Dios, no debe cambiar. Los discípulos de aquella tiempo y los discípulos de hoy en tiempo, hay una gran diferencia. Son muy pocas personas que están dispuestos a representar a Dios dignamente. Son muy pocas personas que están dispuestas a pagar el precio.
porque el cristianismo se ha convertido en algo muy cómodo, comodista. Yo recuerdo en un lugar de que si no había aire, pues en la iglesia no podían ir porque no había aire. Oye, muy cómodo. ¿Cuánta iglesia en África sin aire? Pues eso es un lleno, es un gozo, muy cómodo. Estamos lamentablemente, queremos ir a la iglesia, pero queremos ir con tanta comodidad. Y la comodidad no es mala, porque yo soy amante a la comodidad, es una bendición, pero no es que yo me voy a apartar de Dios por la comodidad, no es que yo voy a dejar ir a la iglesia porque no hay un aire, no es porque yo voy a dejar ir a la iglesia si no hay un abanico, no es porque yo voy a dejar ir a la iglesia si la iglesia no está como yo pienso, como yo creo, no, no es eso, porque ahí viene la parte esencial, lo esencial es Dios, no el aire. Lo esencial es Cristo, no lo que se diga. ¿Ven la diferencia? Gracias a Él y por ese amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Estoy copiando ahora yo del pastor Clayton, ¿verdad? Que Dios lo bendiga grandemente. Pues entonces, aquí vemos que lo esencial aquí, ¿verdad? Es que tenemos que ser como esos discípulos. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir de rodillas, pedirle al Señor, Señor, ¿qué nos falta para representarte como ellos, para tener el poder, si hay que sanar enfermedad, sanar enfermedad, si hay que reprender el demonio, reprenderlo en el nombre de Jehová? ¿Qué nos falta, iglesia? Yo creo que nos faltan muchas cosas. Nos falta hacer compromiso. Nos falta de verdad mucha seriedad. Nos falta de verdad enfocarnos que nuestra esencia tiene que ser Cristo, no tanto el medio ambiente que nos rodea, porque nos enfocamos muchos en las cosas que nos rodean, nos enfocamos si no tenemos la nevera llena, que si no hay comida, que si no hay agua, que si el carro no tiene gasolina. Son cosas sí que las necesitamos, eso es cierto, pero en realidad tenemos que enfocarnos en Cristo. No podemos permitir que eso nos quite la esencia de representar dignamente a quién, a Dios. La diferencia no está en Dios, la diferencia está en los discípulos de hoy en día, que no, en realidad, están a la altura o no estamos a la altura de los discípulos de Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. Y estoy diciendo esto para autoevaluarnos, para autoexaminarnos, para hacer una autoevaluación internamente y entonces decirle al Señor, Señor, perdóname, porque te he fallado en esto, te he fallado en esto. No hay una cosa más bella cuando uno se conoce a uno y no conoce a Dios. Porque cuando yo me conozco a mí mismo en base al estudio y al análisis que hago de mí mismo, de mis errores, de mi falta, porque tengo que hacerlo. Soy un ser humano, no soy infalible. Obvio que cometo errores, obvio que seguiré cometiendo errores. Eso yo me siento con mi Dios, hablo con mi Dios para ir mejorando cada día. No para ir disminuyendo, sino ir mejorando, que mi carácter vaya en aumento a la imagen de Cristo, porque Cristo no hizo imagen y semejanza de Él, pero lamentablemente como que esa imagen está muy manchada, o lamentablemente como que el cristal no se ve bien la imagen. Entonces Dios quiere que esa imagen se refleje para que entonces recibamos la dinámica de dinamita, poder y auxoesía, que viene siendo autoridad. Dios quiere darte. ¿Para qué? Ahora viene para qué. Para sanar enfermedades. Qué cosa más bella. Enfermedades. Entonces, Dios te quiere bendecir, Dios quiere darte este poder, Dios quiere darte esa autoridad, pero debemos representar a Dios como los discípulos representaron a Dios. Y uno diría, pero que Pedro después de eso, ¿cuánta cosa hizo? Volviendo, te digo, aquí esto es una primicia de lo que iba a pasar después del aposento alto. La primicia después de lo que iba a pasar del aposento alto, porque sabemos que Judas hizo lo que hizo y sabemos que Tomás rechazó a Jesús, ¿ve? Y cuántas cosas hicieron los discípulos después de esto, pero después del aposento alto que recibieron el poder y la autoridad, los discípulos fueron fieles a Dios. Y nosotros ya hemos pasado del aposento alto. Se supone que nosotros ya hemos pasado ese tiempo, que hemos crecido, se supone que eso. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo lo que Dios quiere que haga? Porque lamentablemente le debemos mucho al cristianismo. Yo le dije ahorita que nuestra sociedad, mi sociedad cristiana, cristianismo, no le inculcaron de mucho del amor y de la gracia de Cristo Jesús. Fue inculcada en otra área. Y a inculcarse en otra área, le dé mucha énfasis a otra área y no a esta área que es la que en realidad de donde viene el poder y la autoridad, pues obvio que vamos a estar cojeando. Y lamentablemente tengo que decirle que estamos cojeando.
Si usted analiza el cristianismo hoy en día, cuánta enfermedad de cuánta cosa, estamos cojeando. Porque Pedro no tenía ninguna enfermedad. Porque si Pedro tenía poder para sanar enfermedad, obvio que se iba a sanar a sí mismo. Se cae de la mata. Y además estaba con Jesús y Jesús lo iba a sanar. Porque si Jesús le dio poder para sacar demonios y enfermedad, es obvio que Pedro no tenía ninguna dolencia. ¿Por qué? Hay que evaluar y analizar muchas cosas. ¿Se dan cuenta? Estamos cojeando. Entonces, dice el verso 2. Dice el verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios. Me encanta esto. ¿A qué lo envió? Jesús lo envió a predicar el reino de Dios. Así que ahora, como dije el sábado, la Biblia y el Evangelio de Cristo está enfocado en predicar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios está basado en un evangelio único y especial. No hay dos reinos de Dios, no. No hay cuatro reinos, tres o cuatro reinos de Dios, no lo hay. Que hay un solo reino de Dios. Y Jesús lo envió a predicar ese reino de Dios, que está basado en qué se basa el reino de Dios. Si yo le preguntara a usted en este momento, para que usted escriba ahí en el chat, ¿en qué se basa el reino de Dios? ¿Qué usted piensa? ¿En qué se basa el reino de Dios? Si Dios no ha enviado a nosotros a predicar ese reino de Dios, ¿qué se basa? ¿Cuáles son las cualidades en que se basa el reino de Dios? ¿El reino de Dios se basa en qué? En amor. ¿En qué se basa el reino de Dios? En la unidad. ¿En qué se basa el reino de Dios? En integridad. ¿En qué se basa el reino de Dios? En la justicia de Cristo. ¿En qué se basa el reino de Dios? En el perdón. ¿En qué se basa el reino de Dios? En su gracia. ¿En qué se basa el reino de Dios? En Cristo Jesús. De eso se basa el reino de Dios. Así que cuando Él le dio poder y autoridad, lo dice, para sanar enfermedad, y también los envió a predicar el reino de Dios. Oye, qué cosa más bella. O sea, que iban a predicar el reino de Dios con poder y autoridad. Entonces, y lo que más dice, y sanar a los enfermos. Así que nosotros hoy en día estamos predicando el reino de Dios, pero no estamos sanando a los enfermos. Porque la iglesia adventista tiene aplo en predicar el reino de Dios. Nosotros, cuando digo la iglesia adventista, me refiero a nosotros, los cristianos, al ser humano que es adventista. Tenemos poder para predicar el evangelio de Dios y estamos predicando el evangelio de Dios, pero aquí hay una parte aquí, pues no estamos sanando a los enfermos. No tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder de sanar a enfermos. Y una vez le dije yo a alguien, me dijo que sí, pues es fácil, vamos a Doctor Center. Yo estaba en una iglesia cerca de Doctor Center, en Bayamón. Vamos a Doctor Center el domingo, para yo verte sanando, si tú tienes ese poder, o si la iglesia tiene ese poder. Porque no lo tenemos, iglesia. Por algo, como dije ahorita, algo está pasando que no lo tenemos. Que Jesús se lo dio a ellos, pero a nosotros no. Pero sí tenemos el poder de predicar el evangelio de Dios. Sí tenemos el poder de hablar del reino de Dios. Y eso es ahí, nosotros sí tenemos aplo, gracias al Señor, ¿verdad? Por esa parte. Pero en la otra parte, lamentablemente, estamos fallando y por algo que estamos fallando. Estamos fallando por algo. Así que Dios quiere que usted represente dignamente que el reino de Dios. Dice el versículo número 3, y les dijo, no llevéis nada para el camino. Ahora, mire esto. Le da poder, dinámico, le da actuesía, y le dice que para sanar enfermo y predicar el evangelio, pero ahora le da la condición. Pero no llevéis, le dijo, no llevéis nada para el camino. Nada para el camino lleven. Y le dice que ni bastón, o sea, no lleve un bastón para apoyarse, porque se iban a apoyar ¿en quién? En el Espíritu Santo, gloria a Dios, amén. Nosotros nos apoyamos en el Espíritu Santo, nosotros nos apoyamos en Cristo Jesús, nos apoyamos en su gracia, nos apoyamos en su amor, nos apoyamos ¿qué? En su perdón. Nosotros no nos apoyamos en el ser humano, nosotros nos apoyamos en ¿qué? En el reino de Dios. Mi apoyo está en el cielo. Mi apoyo está en Cristo, mi apoyo está en el Espíritu Santo. Ahí está mi apoyo y también debe estar tu apoyo en el que tú te debes apoyar. No es que usted no le pida un favor a alguien, eso son otras cosas, eso son otros 20 pesos, pero tu mayor apoyo debe estar en Cristo Jesús, no en la ciencia, no en el médico, no en el bombero, no en el enfermero, no está en realidad en el psicólogo, en el psiquiatra, en la patilla, no. Mi apoyo tiene que estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Debemos apoyarnos constantemente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tu apoyo tiene que ser Cristo Jesús. Y si tu apoyo no es Cristo Jesús, entonces tu apoyo está ¿en quién? En el hombre. ¿Y quién es el hombre?
Puede ser médico, puede ser ¿qué? El abogado, puede ser el psicólogo, el psiquiatra, puede ser una persona a la cual usted se está apoyando. Y cuando no esté esa persona, entonces usted perdió su apoyo. Porque déjame decirte que el hombre le falla a hombre. Se ha visto en toda la eternidad que el hombre le falla a hombre. ¿Cuántos esposos no le ha fallado a su esposa? ¿Cuántas esposas no le han fallado a su esposo? ¿Cuántos hijos no le han fallado a su padre? Entonces, cuando el ser humano se apoya en el ser humano, es obvio que tarde o temprano se va a ir por la cuneta. Cuando el ser humano se apoya en el ser humano, es obvio que se va a dar un golpe, va a caer y se va a partir los dientes y va a quedar sin dientes, porque se apoya en el hombre. Pero cuando el hombre se apoya en Dios, jamás va a caer. Y si cae, dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Gloria a Dios. Pues no es que va a caer porque Dios le quitó su gracia. No, el que se apoya en Dios jamás trompieza. El que se apoya en Dios jamás cae. Pero el que se apoya en el hombre ha de caer tarde o temprano, porque el hombre no tiene fuerza para sostener al hombre. El único que tiene el poder para sostener al ser humano y que el ser humano se pueda apoyar constantemente en él se llama Cristo Jesús. Así que ahí donde usted está, diga, ¿quién es mi apoyo? Mi apoyo es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que apoyarnos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice, no lleven bastón, porque tienen uno ya, que es quien, el Espíritu Santo. Dice, no lleven ¿qué? Alfaja. Alfaja aquí quiere decir bolsa. No lleven bolsa, no lleven cosas para acumular. Y el ser humano quiere acumular, trabaja para acumular y se está gastando la vida acumulando. Trabajan tanto tiempo que acumulando, total que cuando se muera no se puede llevar ni un centavo. Dígame qué persona que cuando murió se llevó un centavo y que después de muerto usó ese centavo. Es una ridiculez. Es una disparatada. Ningún ser humano después de muerto puede usar ningún centavo. Entonces hay personas que gastan todo su tiempo, toda su energía, toda su juventud, trabajando, acumulando. ¿Para qué? Se lo dejan a los hijos. Cuando vienen los hijos, cuando viene a ver se casa, cuando viene a ver ni los hijos lo disfrutan, quien lo disfruta es la persona con la que se casó y la familia con la que se casó. ¿Ah? ¿Para qué? Entonces, pero si usted tiene una bolsa y esa bolsa es la bolsa del Espíritu Santo y usted llena esa mente que es la bolsa ahí de la gracia y del amor de Cristo y de la justicia de Cristo y usted diga, mi bolsa es mi mente donde yo voy a acumular tesoros del cielo, voy a acumular la gracia, voy a acumular su perdón, voy a acumular su justicia, voy a acumular la igualdad absoluta. Entonces voy a poniendo en esa bolsa ahí en mi mente, bolsa, poniendo y esa bolsa nunca se llena. Nadie puede decir, estoy lleno de amor, no quiero más amor. ¿Has escuchado eso? No. Sin embargo, tú coges una bolsa y le pones dinero, lo llena y se va a llenar tarde o temprano. Pero la mente, mientras más amor recibe, qué bendición. ¡Qué bendición! ¿Usted ha escuchado a alguien que diga, estoy lleno de gracia? No quiero más gracia, ya no me den más gracia, ya no quiero más gracia, no quiero más sonrisa, no me sonríe más que ya estoy lleno de sonrisa. Una sonrisa más y me abobo, una sonrisa más y me voy a aburrir. ¿Te ha escuchado eso? Jamás. ¿Te ha escuchado eso? Porque estamos hechos para recibir. Mientras más gracia, más recibimos, más mejor nos sentimos. Estamos hechos para recibir amor y amor. Es tanto así, que es tanto el amor que vamos a recibir, que va a ser infinito, porque Jesús dijo, Jesús es amor y Jesús es infinito, así que es infinito el amor. Así que mientras más amamos, mientras más amor damos, es una bendición. La única bolsa que yo tengo está aquí. Yo siempre he dicho, esta es mi bolsa. Aquí está. Y en esta bolsa aquí es donde yo pongo amor, donde yo pongo gracia. Toda la gracia que yo recibo la pongo aquí. Toda la sonrisa que yo recibo la pongo aquí. Todo ese amor que yo recibo yo lo pongo aquí, lo voy registrando ahí. Y es una bendición cuando usted escucha que alguien lo aprecia, que alguien le ama, que alguien le quiere, que alguien le cuida, que alguien ora por usted. Usted lo va poniendo ahí. Estamos hechos para eso. Entonces Jesús le dijo, no lleven bastón ni lleven bolsa, en pocas palabras, no vayan a acumular, que le van a dar por el camino, no lleven nada, que si le dan un pan usted se lo coma y no más. Por más, imagínense que le den 40 pan, ¿quién se va a comer 40 libras de pan? Son ridículos. O sea que ni Pedro puede decir, me dieron hoy 40 libras de pan, déjame yo comerme 4 y guardar las otras 36 para la semana porque no sé qué va a pasar. No,
No hay forma para acumular. Jesús le dio a entender, yo lo voy a alimentar. Cada día se le va a dar su alimento que se necesita. Para el segundo día no acumulen nada, no pueden acumular ni una fruta, ni un guineo. Vamos a ponerle guineo, ¿verdad? Ni un mango, vamos a ponerle mango, ¿verdad? Vamos, ni una china, nada. No van a acumular nada. Simplemente que se le va a dar la comida diaria con la que van a recibir su cuerpo, van a recibir la energía que su cuerpo necesita. Enfóquense no en la comida, enfóquense en qué, en predicar el evangelio de Dios. Y déjame decirte, iglesia, que estamos fallando porque nos estamos enfocando más en la comida, nos estamos enfocando más en las cosas que de recibir, de adquirir, que representar el reino de Dios, y queremos tener dinamita y queremos tener autoridad. ¿Qué poder ni poder vamos a hablar? Por eso es que no sanamos enfermos, por eso es que estamos cojos, porque somos cristianos cojos, se necesitan las dos patas, la pata de representar ¿quién? El reino de Dios, de predicar el reino de Dios, y la otra de sanar enfermo. Y esa de sanar enfermo, estamos cojos, es más, está podrida. Es más, no existe ya. Esa cangrena cogió y nos la cortaron hace tiempo ya. Por eso es que esta generación no es la generación que dice el Espíritu de Profecía, porque esta generación es la generación militante. Militamos con dificultad, militamos con situación, pero vendrá una generación que es la generación triunfante, esa generación que va a sanar, que va a impulsar demonios, esa generación que va a sanar enfermos, y lo dice la profecía de Joel, y lo dice muy claro en el libro de Hechos. Por eso es que esa profecía no se ha cumplido todavía, y mucha gente dice que se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Se ha cumplido todavía. ¿Cómo tú crees que esta generación coja va a representar esta generación? La generación que viene, una generación que ha de venir, que no está, que no ha nacido todavía, Dios sabrá cuándo ha de surgir. Esa generación no será una generación coja, será una generación que va a tener la autoridad y va a tener el poder. Y cuando tenga esa generación el poder y la autoridad, entonces van a sanar enfermos. Más dice la palabra de Dios que van a resucitar muertos. ¡Úyeme, gloria a Dios! Van a ir a cualquier hospital, y cuando le pongan la sábana blanca, llegará ese joven, llegará esa joven, y va a levantar esa sábana y va a poner su mano sobre ese abuelo que ya lo declarará muerto, sobre ese tío que lo declarará muerto, sobre ese hijo que lo declararon muerto, y van a resucitar muertos. Con muchas personas van a ir a muchos hospitales, y cuando están en cirugía que el doctor dijo no se puede ya, a la persona lamentablemente hay que dejarla así, llegarán hijos e hijas de Dios en esos lugares y van a sanar y van a hacer milagros. También irán a la cárcel y van a sacar hijos e hijos de Dios de la cárcel. ¿Cómo van a salir? No me pregunte cómo salió Pedro de la cárcel. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? ¿Cuántas veces Dios liberó a Pedro de la cárcel? Así mismo va a pasar. Esta generación no. Esta generación es una generación militante. Estamos militando por fe, cojeando, pero estamos ahí, gloria a Dios. Por lo menos nos tocó algo no tocado. Pero cuando venga esa generación poderosa, gloria a Dios, esa generación que yo le pido al Señor, que sea una generación que yo anhelo vivir, que yo anhelo ver, esa generación, esos hijos e hijas de Dios que no van a tener miedo a nadie, esa generación que no se van a enfocar en comida, no van a llevar bolsa, no van a llevar batón. Es una generación que va a depender absolutamente de Dios. ¿Dónde está esa generación? Recuerdo que en un congreso de la asociación habían los pastores, habían todos los grupos, los pastores jóvenes y los pastores ya avanzados en edad. Yo estaba en los pastores jóvenes, pero sucede que alguien me llamó y me aparté un poco y me puse a hablar con un pastor. Y cuando terminé de hablar con el pastor, me integro otra vez, y cuando me integro, escucho los bandos de pastores jóvenes diciendo que Elena G. White dice que los jóvenes van a terminar la obra. Entonces, los pastores jóvenes dicen, no, los jóvenes van a terminar la obra. Y los pastores ya avanzando en edad diciendo, no, los jóvenes van a terminar la obra, porque en pocas palabras, ustedes no tienen esa cualidad, ustedes están en pocas palabras, no así literalmente. Entonces yo escuchaba escuchaba aquello, y yo le dije, miren, ustedes los dos tienen razón, son jóvenes consagrados. Y ahí automáticamente los pastores ya avanzados en edad y los pastores jóvenes dijeron, eso es cierto. Jóvenes consagrados son los que van a terminar la obra. Yo pregunto, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Dónde está ese joven consagrado? ¿Dónde está ese joven que está dispuesto a representar dignamente a Dios, que está dispuesto a pagar el precio? ¿Dónde está? Esa generación no está, no existe todavía. Ha de surgir esa generación. ¿De dónde Dios lo va a sacar? Eso lo sabe Dios, ¿verdad? Y vendrá una generación que va a representar a David, que va a representar a José. José fue uno, imagínese usted, cientos de José en el planeta Tierra. ¡Ay, gloria a Dios! Un José, imagínese usted en Puerto Rico, 40 José. Es una bendición. Imagínese usted en Puerto Rico,
30 como Pedro, 30 como Pablo. Oye, es una bendición. Pablo fue uno, imagínense todo lo que hizo Pablo. Imagínense 30 como Pablo, 30 como José, 30 como Abraham, 30 como Moisés, 30 como Ruth, 30 como Débora. Imagínense usted miles y miles como Débora. Pues por eso es que esa generación va a hacer cosas que esta generación no puede hacerlo. Porque estamos enfocándonos mucho en llenarnos la barriga. Abra la nevera llena. Y no estoy diciendo que la vacíe tampoco. No estoy diciendo eso. Mucho cuidado. Nos enfocamos mucho en eso. Somos más acumular cosas terrenal que acumular cosas espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra, mire aquí. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa le dice él que no lleve? Ni lleven ni pan. Ahí estamos. ¿Lo vieron ya? Ni lleven pan, porque Dios le va a dar su pan. ¿Qué otra cosa más le dice? Ni dinero. Pero no es nada, yo llevarme $20, uno nunca sabe. Pero $20 no es nada llevarme. ¿No lleven qué? Ni dinero, le dijo. No lleven dinero. Porque en pocas palabras no van a necesitar eso. Iglesia, déjame decirte que tenemos que enfocarnos completamente en Cristo Jesús. Tenemos que entender de que tenemos que depender no del dinero que tenemos en el banco. No estoy diciendo que lo vote, no estoy diciendo que se lo dé a la iglesia, no estoy hablando de eso. Mucho cuidado, no me malinterprete tampoco. Ve, si usted se fajó y luchó por sus dineritos, uno nunca sabe qué necesidad se lo ofrezca. Usted necesita un backup, eso estamos claros. Pero no dependa de eso, dependa de Dios, dependa del Espíritu Santo, dependa de Cristo Jesús. Que esa sea su dependencia. No se apoye en la finanza que usted tiene. No, apóyese en el Dios que usted tiene. Apóyese en el Cristo que usted tiene. Apóyese en el Espíritu Santo que usted tiene. Apóyese ahí, que ese sea su apoyo hoy, mañana y siempre. Pero lamentablemente son muchos los que quieren apoyarse, viven aferrados a las cosas materiales. Y Jesús le dijo, no lleven dinero. Y tampoco, ¿qué más le dijo? Ni llevéis 2 túnicas, una túnica. Pero ¿y si se me ensucia esta? Muchas túnicas, no una sola. Hay tiempo diferente, eso lo sabemos. Pero vivimos más a veces para representarnos a nosotros mismos que representar a Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé el ministerio, yo tenía un solo traje. Cuando yo vivía en Estados Unidos, yo dije que más nunca en la vida me iba a poner un traje, ni corbata, yo. Pantalón de vestir, yo. No, nunca. Y cuando me preguntaron que si yo quería ser diácono, para mí eso fue un privilegio. ¿Diácono? Sí. Entonces pronto había una santa cena y me ungieron. Y para yo oficializar o yo formar parte, yo no podía ir con los maones y la camisita corta que yo iba a la iglesia. No. Ahora yo tenía que entender que como diácono yo tenía que representar a Dios diferente. Y automáticamente fui corriendo a Downtown en Manhattan y me compré un traje, porque tenía que ser traje negro. Me compré un traje y fui rápidamente a una tienda y me compré un par de camisas y un par de corbatas. Y yo que decía que más nunca me iba a poner una camisa y una corbata, cómo Dios transforma a la persona, Dios llama. A veces uno habla sandeces. Y la verdad, uno habla sandeces. Si yo dije que no me iba a poner una corbata y dije que no me iba a poner nunca un traje, ¿qué es eso? Sandeces. Pues entonces yo hablé sandeces. Entonces cuando Dios transformó mi vida, transformó a mi mente, que Dios me llamó para el diaconado, seguiré siendo el diácono toda la vida. Por eso es que a veces voy a la iglesia, me recojo algo del piso, si tengo que limpiar, limpio, porque es el llamado que Dios me hizo. Tengo que entender que jamás ni nunca dejaré de ser. Fue una bendición para mí, un privilegio para mí ser diácono y abrir la iglesia. Para mí eso era un gozo, yo abrir la iglesia, qué bendición. Pero donde quiero llevarle es que compré ese traje. Un solo traje, no tenía más traje, ese uno. Y con ese traje duré un montón de años. Vine a estudiar teología a Puerto Rico y tenía ese solo traje. Y cuando tenía que oficializar, ese era el traje. Cuando tenía que predicar, ese era el traje. Un solo traje. Llegó un momento dado que yo dije, cuando yo empiezo a trabajar, voy a tener un traje para cada sábado. Ese era mi deseo. Voy a tener un traje para cada sábado para representar a Dios. Déjame decirte que en realidad Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que uno lo represente con el carácter
puro. Lo que Dios quiere que uno represente con dignidad, no con la ropa que usamos, porque la ropa que usamos nos representa a nosotros, no a Dios. Si nosotros no representamos a Dios con el carácter, no representamos a Dios con humildad y con respeto, la ropa que usamos nos representa a nosotros, no a Dios. Pero cuando uno representa a Dios con carácter, cuando uno representa a Dios con humildad, cuando uno representa a Dios en el proceso de la unidad y del amor, entonces vestimos y ponemos la ropa para representar a Dios. La ropa de los sacerdotes no lo representaban a los sacerdotes, representaban a Dios. Por eso es que Dios usó una ropa especial para los sacerdotes y una túnica especial para ellos. Y nuestra ropa especial tiene que ser Cristo. Cuando nosotros representamos a Cristo en el carácter, con nuestro amor, con nuestra forma de ser, vamos a vestir ¿para quién? Para el reino de Dios. De lo contrario, si no representamos a Dios en el carácter, no representamos a Dios en el amor, en la unidad, en la ropa que usamos, la usamos para representarnos a nosotros mismos. La pregunta que yo te quiero hacer a ti en esta noche, ¿a quién tú representas? ¿Representa a Dios o te representa a ti mismo? Haz todo lo posible para que con tu carácter, con tu forma de ser, tú representas a Dios. Yo creo que me quedan como 4 minutos, voy a seguir para avanzar. Quería terminar el bloque hasta el verso 6. Dice aquí entonces, y en la casa donde entréis, quedad allí y de allí no salid. O sea, cuando llegan a una casa, dice, él lo mandó hacia diferentes ciudades, no era que los dos iban a estar en la misma casa, porque se dispersaron en diferentes lugares, pero donde entre tú, Pedro, quédate allí, donde entre Juan, tú quédate allí, no te cambies entre una casa y la otra, porque allí me trataron mal, aquí me trataron mal, mucho cuidado, no, allí te quedas, no te cae, eso de cambiarse, a veces hay personas que se cambian de una iglesia a otra, mire, haga todo lo posible para que usted no se cambie de una iglesia a otra, quédese allí, usted alabe y glorifique el nombre de Dios. Si usted entiende que algo que está pasando bien, usted de rodillas, pídele a Dios, ayude al Señor. Pero si usted entiende que estar en esa iglesia le va a llevar a usted al infierno, salga de allí. ¿Ve la diferencia? No, porque tampoco hay que decir la cosa. Porque eso es así. Si usted está en una iglesia donde usted entiende que lo va a llevar al infierno porque no hay quien lo soporte a esa gente, pues entonces diga, mira, Señor, esa gente está a otro nivel y yo no quiero perder mi salvación. Yo entonces te adoro en otro lugar y esa gente adora en ese lugar, ¿ve? Pero haga lo posible para no hacerlo. Pero si no tiene que entender que a partir de esa iglesia, porque le están haciendo la vida imposible, porque eso el infierno es el diablo, pues entonces hágalo a propio y busque usted estar en paz con Dios. No hay cosas que cueste más que estar en paz con Dios, en armonía. Pero donde ellos iban a entrar, lo iban a recibir con agrado. Por eso Dios dijo, donde entréis, si te abren la puerta, es porque te van a recibir con agrado, no te van a tratar mal, no te van a dar codazos, no te van a criticar, no te van a condenar, no te van a decir que aquí yo te necesito. Yo te dejé entrar para hacerte 3 preguntas. Yo te dejé entrar para ver de qué Jesús está hablando. ¿De qué reino tú estás hablando? Si ese Jesús lo que se hace es que no le enseña a usted a ayunar. ¿Qué de Jesús está hablando si usted recoge espiga los sábados? ¿Qué usted está hablando si ustedes caminan tantos kilómetros los sábados y la ley no permite esto? Y usted viene ahora a hablarme de Jesús. Te dejé entrar para criticarte, te dejé entrar para condenarte, te dejé entrar para pisotearte, para eso fue. No, jamás ni nunca el Espíritu Santo iba a permitir que en la casa donde lo dejaron entrar, lo rechazaran. Jamás Jesús iba a permitir que a donde se le abrió la puerta, ahí donde se abrió la puerta, le dieran codazo, que lo humillaran, jamás. Lo iban a tratar como rey. Dice ahí, donde entren, ahí queden, porque a donde entren es la puerta que yo abrí para que ustedes se queden, y donde yo le abro lo van a tratar como reyes y príncipes. Óyeme, gloria a Dios, amén. Qué bendición, ¿verdad que sí? Amén, entonces sigue diciendo el verso, así que donde nos reciban, dice, donde no os reciban, salid de aquella ciudad. Úyeme, yo quisiera tener más tiempo para analizar esto. Esto está a otro nivel. Esto está a otro nivel. Yo no, si entro, no salgo. Yo prefiero mejor dejarlo ahí y tocarlo después, porque esto me encanta mucho. Dice bien claro, dice, donde no os reciban, salid de aquella ciudad, sacudid aún el polvo de vuestros pies. No solamente es váyanse ya, no solamente bajen la cabeza. Jesús le dio, no olviden, Jesús le dio poder y autoridad. Así que lo que ustedes hagan ahora, háganlo con poder y autoridad. Entonces, cuando no lo reciban, porque no lo van a recibir, obvio, porque ese hogar donde no van a recibir representa al diablo. Estamos claros, ¿verdad que sí? Porque donde lo reciban representa a Dios, donde no lo reciban representa al diablo. Entonces, donde no lo reciban, entonces usted sabe lo que tienen que hacer. Coge tu mano y empieza a representar con tu mano la sandalia y limpia la sandalia y va a botar un polvo y ese polvo representa algo. Úyeme, gloria a Dios. Ahora mismo no puedo explicártelo porque el tiempo se me va y ya se me fue.
Entonces vamos a dejarlo para la próxima. El verso, nos quedamos en el verso, en la mitad del verso 5, ¿verdad? Bueno, el verso 5 nos quedamos ahí, para entonces el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a empezar con el verso 5 y analizarlo y exponerlo adecuadamente, no hacerlo con ajoro, porque si lo hago con ajoro, entonces va a ser superficial y no quiero eso. Aquí hay una bendición. Usted ahí en su casa, usted empieza a leer el verso 5, empieza a estudiar, a investigar, también usted puede hacerlo, lo que significa, y el verso 6, y déjeme decirle a todo lo posible, para que usted en tu aposento alto, acá, aposento alto la mente, no olvide nunca esto, usted deje entrar al Espíritu Santo, usted deje entrar a Cristo Jesús. Nunca olvide esto, represente dignamente a Dios. Amén, amén. Usted sea un hijo y una hija de Dios constantemente. Amén. Así que voy a terminar aquí. El próximo lunes, si Dios lo permite, seguiremos con esta serie de Lucas, la parte del verso 5. Me gustaría que usted lo lea y lo estudie y que el Señor le ilumine en esto. Y entonces más adelante vamos a exponer y explicarlo esto, que es una bendición y es una joya. Muy bien. Así que tenga una linda noche, que Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para darte la gracia, porque tú quieres que nosotros nos apoyemos en el reino de Dios. Nada en esta tierra no puede servir como apoyo. La ciencia, Señor, por más inteligente que sea, jamás te va a superar. El hospital, Señor, por más medicamentos que haya, jamás te van a superar. El juez, Señor, de esta tierra jamás te va a superar. La policía, el bombero, el hombre, jamás, Señor, por facultad intelectual que tenga, jamás te va a superar. Señor, queremos decirte que tú eres nuestro apoyo. Tú eres, Amén. Señor, nuestro bastón. Te necesitamos constantemente. Señor, gracias, porque tú quieres que nosotros amontonemos cosas del cielo. No podemos amontonar en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas de esta tierra, porque de esta tierra todo es corruptible, todo, Señor, se corroe, pero las cosas que son del cielo, que amontonamos, jamás se va a corroer, jamás, Señor, Amén. se va a romper, nada lo va a destruir, porque el amor de Dios jamás puede ser destruido, el perdón de Cristo jamás puede ser destruido, la gracia de Dios jamás puede ser destruida, Señor, tu paz y tu bondad y tu poder jamás alguien la puede destruir. Señor, nosotros queremos amontonar del cielo, queremos amontonar de ti constantemente, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender constantemente de ti. Señor, ayúdanos a tener una sola túnica, la túnica que representa a Cristo. No estoy hablando de ropa física que cubre mi cuerpo desnudo. Estoy hablando de la ropa que cubre mi cuerpo espiritual, Señor. Porque de qué vale tener un traje de Giorgio Armani en mi armario. De qué vale, Señor, tener unos zapatos de $1,500, Señor, y estoy descalzo porque no tengo a Cristo. Estoy desnudo porque no tengo la gracia de Cristo. Pero si tengo la túnica de Cristo, que es la única que vale, Señor, la ropa que me pongo te va a representar, Jehová. Esa es la túnica que yo quiero, la tuya, Señor. Cúbreme, Señor, con tu manto de justicia. Cúbreme, Señor, con tu manto de poder y de autoridad. Cúbreme, Señor. También cubre a tu iglesia, Señor, que te escucha. Amén. Bendícela, Señor, y protéjala grandemente. Que tú seas, Señor, nuestra túnica hoy, mañana y siempre, Señor. No podemos tener dos túnicas. No podemos tener una túnica del país para los sábados y ser cristiano nada más los sábados y los demás 6 días de la semana tenemos la túnica del diablo, tenemos la túnica del mundo, tenemos la túnica de la fama, tenemos la túnica del dinero, tenemos la túnica de la fama, tenemos la túnica de la codicia, tenemos la túnica de la fornicación, tenemos la túnica de la mentira, tenemos la túnica del chismoso, tenemos la túnica de la lengua larga, pero cuando vamos a la iglesia, entonces queremos tener la túnica de Cristo. No funciona, Señor, una sola túnica, dijo Jesús, una sola, y esa túnica tenemos que tenerla los 7 días de la semana, 24/7. Esa túnica que nadie nos la pueda quitar, Jehová, es la túnica que queremos, oh, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa túnica que nadie nos la quite y no permitir que nadie nos quite esa túnica, mi Dios. Amén. La túnica que te representa dignamente. Señor, bendice a cada hogar que nos escucha. A cada hogar que te está escuchando, Señor, bendícelo, dirígelo y cuídalo. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, del libro de Lucas, capítulo 9, que tenemos que tener esa túnica, la túnica de Cristo Jesús, la túnica que representó
El manto que le pusiste a Adán y a Eva cuando estaban desnudos, también ese manto que representa a Cristo, nosotros también lo queremos tener cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que murió por nosotros. Señor, gracias. Esa es la túnica que queremos nomás. Bendícenos y dirígenos, Señor, grandemente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dile.